La luz del amanecer se filtró por las grietas de la cabaña, iluminando el rostro de la mujer Pechi mientras dormía profundamente. El ranchero llevaba horas despierto, observando silenciosamente, sin comprender aún por qué se sentía tan inquieto. Se había sentado en una silla junto a la cama, con los brazos cruzados y los ojos cansados, pero no se había permitido cerrar los párpados ni un instante. Había algo en aquella mujer que lo mantenía alerta. Algo que despertaba un instinto protector que creía muerto desde hacía años. Ella respiraba con dificultad, pero su rostro, aunque cansado, tenía una belleza feroz, pómulos marcados, labios firmes. Una expresión que incluso inconsciente se veía orgullosa. No era una mujer común. Había pasado por tormentas que él ni siquiera imaginaba. Cuando abrió los ojos, fue como si un animal salvaje despertara de golpe. Su cuerpo se tensó, quiso incorporarse y aunque el dolor la obligó a quedarse quieta, sus manos se aferraron a las sábanas como si buscara un arma invisible. «Estás a salvo», dijo él con calma, sin acercarse, para no asustarla. «Nadie va a hacerte daño aquí», ella lo observó con recelo, como si tratara de leer sus intenciones. Sus ojos oscuros estaban llenos de una mezcla de desconfianza y miedo, pero también de determinación. «¿Dónde estoy?», preguntó, con voz áspera por la deshidratación. «En mi casa», respondió él, sirviéndole un poco de agua en una taza. «Te encontré en mi terreno anoche. Estabas herida». Ella dudó por un momento antes de aceptar la taza. La sostuvo con ambas manos, como si le costara mantenerla firme. Bebió un sorbo lento, pero en ningún momento apartó la mirada de él. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con dureza, como si temiera la respuesta. El ranchero no supo qué decir inmediatamente. Durante años, evitó involucrarse con cualquiera. No ayudaba, no pedía ayuda, no hablaba más de lo necesario. Pero en cuanto la vio caer del caballo, todo su instinto cambió. No había razón lógica, y al mismo tiempo, lo sentía inevitable. «Porque estabas por morir», contestó finalmente. «Y no soy un hombre que deja morir a alguien en su puerta». Ella frunció el ceño, desconfiada, como si no creyera en la bondad desinteresada. Aún así, guardó silencio. Más tarde, cuando intentó incorporarse, un gemido la traicionó. Su herida seguía abierta, y la fiebre volvía. Él se acercó para ayudarla a acomodarse, pero ella lo apartó con una mirada fría. «Puedo sola». Él no insistió, solo dejó un plato de comida a su lado y salió afuera. Durante ese día, los silencios entre ambos fueron largos y tensos. Ella no revelaba nada de su pasado, su nombre, su tribu, por qué estaba herida, quién la perseguía. Todo permanecía oculto. Parecía medir cada palabra, estudiando el ambiente, evaluando si estaba realmente a salvo o si debía escapar en cuanto recuperara fuerzas. El ranchero, por su parte, intentó mantener su rutina, pero no podía evitar regresar constantemente a la cabaña. Cada vez que la veía, encontraba un pequeño cambio en su expresión: menos dolor, más alerta; menos miedo, más desconfianza. Y algo más. Algo que él no sabía cómo interpretar. Al caer la tarde, ella intentó levantarse de nuevo, temblando por el esfuerzo. Él la vio desde la puerta. «Si intentas caminar así, vas a empeorar», dijo con tono seco. La mujer apretó la mandíbula. «No puedo quedarme aquí». «No vas a ninguna parte», respondió él, dando un paso adelante. «Necesitas descanso, comida y medicinas. No sobrevives ni un día afuera». Ella inhaló hondo, claramente frustrada. Su orgullo luchaba contra su debilidad. «No entiendes», murmuró, desviando la mirada. «Entonces haz que entienda», replicó él, sin levantar la voz. Pero ella no continuó. En lugar de eso, se quedó mirándolo, como si evaluara si podía confiar en él. Más tarde esa noche, mientras la fiebre volvía a subir, él escuchó un sonido suave. Se acercó, pensando que tal vez necesitaba agua, pero lo que encontró lo dejó congelado. La mujer Pechi lloraba en silencio, con el rostro vuelto hacia la pared, las manos apretadas contra el pecho. No era un llanto débil ni desesperado. Era un llanto contenido, profundo, el de alguien que llevaba demasiado tiempo cargando un peso insoportable. Ella sollozaba sin emitir ruido, como quien no quiere ser escuchada. El ranchero retrocedió un paso, respetando su dolor. No la tocó, no habló, pero algo se quebró dentro de él en ese instante. Por primera vez en muchos años, sintió una punzada en el corazón. Esa mujer, orgullosa incluso en su agonía, despertaba en él una necesidad antigua: proteger a alguien más que a sí mismo. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, ella lo miró con ojos diferentes. Ya no eran tan fríos. Todavía desconfiados, sí, pero había un rastro de vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Gracias», dijo en voz baja. Era la primera vez que lo hacía. Él asintió, sin saber qué responder. Un lazo invisible empezaba a formarse entre ambos. No era amistad, ni confianza completa, ni amor todavía. Pero era algo real, algo que ambos sentían y ninguno reconocía. Lo que ninguno sabía era que este frágil inicio sería puesto a prueba más pronto de lo que imaginaban. Porque lo que ella ocultaba no era un simple secreto, era un peligro que estaba a punto de llegar a la puerta del rancho.
La luz del amanecer se filtró por las grietas de la cabaña, iluminando el rostro de la mujer Pechi mientras dormía profundamente. El ranchero llevaba horas despierto, observando silenciosamente, sin comprender aún por qué se sentía tan inquieto. Se había sentado en una silla junto a la cama, con los brazos cruzados y los ojos cansados, pero no se había permitido cerrar los párpados ni un instante. Había algo en aquella mujer que lo mantenía alerta. Algo que despertaba un instinto protector que creía muerto desde hacía años. Ella respiraba con dificultad, pero su rostro, aunque cansado, tenía una belleza feroz, pómulos marcados, labios firmes. Una expresión que incluso inconsciente se veía orgullosa. No era una mujer común. Había pasado por tormentas que él ni siquiera imaginaba. Cuando abrió los ojos, fue como si un animal salvaje despertara de golpe. Su cuerpo se tensó, quiso incorporarse y aunque el dolor la obligó a quedarse quieta, sus manos se aferraron a las sábanas como si buscara un arma invisible. «Estás a salvo», dijo él con calma, sin acercarse, para no asustarla. «Nadie va a hacerte daño aquí», ella lo observó con recelo, como si tratara de leer sus intenciones. Sus ojos oscuros estaban llenos de una mezcla de desconfianza y miedo, pero también de determinación. «¿Dónde estoy?», preguntó, con voz áspera por la deshidratación. «En mi casa», respondió él, sirviéndole un poco de agua en una taza. «Te encontré en mi terreno anoche. Estabas herida». Ella dudó por un momento antes de aceptar la taza. La sostuvo con ambas manos, como si le costara mantenerla firme. Bebió un sorbo lento, pero en ningún momento apartó la mirada de él. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con dureza, como si temiera la respuesta. El ranchero no supo qué decir inmediatamente. Durante años, evitó involucrarse con cualquiera. No ayudaba, no pedía ayuda, no hablaba más de lo necesario. Pero en cuanto la vio caer del caballo, todo su instinto cambió. No había razón lógica, y al mismo tiempo, lo sentía inevitable. «Porque estabas por morir», contestó finalmente. «Y no soy un hombre que deja morir a alguien en su puerta». Ella frunció el ceño, desconfiada, como si no creyera en la bondad desinteresada. Aún así, guardó silencio. Más tarde, cuando intentó incorporarse, un gemido la traicionó. Su herida seguía abierta, y la fiebre volvía. Él se acercó para ayudarla a acomodarse, pero ella lo apartó con una mirada fría. «Puedo sola». Él no insistió, solo dejó un plato de comida a su lado y salió afuera. Durante ese día, los silencios entre ambos fueron largos y tensos. Ella no revelaba nada de su pasado, su nombre, su tribu, por qué estaba herida, quién la perseguía. Todo permanecía oculto. Parecía medir cada palabra, estudiando el ambiente, evaluando si estaba realmente a salvo o si debía escapar en cuanto recuperara fuerzas. El ranchero, por su parte, intentó mantener su rutina, pero no podía evitar regresar constantemente a la cabaña. Cada vez que la veía, encontraba un pequeño cambio en su expresión: menos dolor, más alerta; menos miedo, más desconfianza; y algo más. Algo que él no sabía cómo interpretar. Al caer la tarde, ella intentó levantarse de nuevo, temblando por el esfuerzo. Él la vio desde la puerta. «Si intentas caminar así, vas a empeorar», dijo con tono seco. La mujer apretó la mandíbula. «No puedo quedarme aquí». «No vas a ninguna parte», respondió él, dando un paso adelante. «Necesitas descanso, comida y medicinas. No sobrevives ni un día afuera». Ella inhaló hondo, claramente frustrada. Su orgullo luchaba contra su debilidad. «No entiendes», murmuró, desviando la mirada. «Entonces haz que entienda», replicó él, sin levantar la voz. Pero ella no continuó. En lugar de eso, se quedó mirándolo, como si evaluara si podía confiar en él. Más tarde esa noche, mientras la fiebre volvía a subir, él escuchó un sonido suave. Se acercó, pensando que tal vez necesitaba agua, pero lo que encontró lo dejó congelado. La mujer Pechi lloraba en silencio, con el rostro vuelto hacia la pared, las manos apretadas contra el pecho. No era un llanto débil ni desesperado. Era un llanto contenido, profundo, el de alguien que llevaba demasiado tiempo cargando un peso insoportable. Ella sollozaba sin emitir ruido, como quien no quiere ser escuchada. El ranchero retrocedió un paso, respetando su dolor. No la tocó, no habló, pero algo se quebró dentro de él en ese instante. Por primera vez en muchos años, sintió una punzada en el corazón. Esa mujer, orgullosa incluso en su agonía, despertaba en él una necesidad antigua: proteger a alguien más que a sí mismo. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, ella lo miró con ojos diferentes. Ya no eran tan fríos. Todavía desconfiados, sí, pero había un rastro de vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Gracias», dijo en voz baja. Era la primera vez que lo hacía. Él asintió, sin saber qué responder. Un lazo invisible empezaba a formarse entre ambos. No era amistad, ni confianza completa, ni amor todavía. Pero era algo real, algo que ambos sentían y ninguno reconocía. Lo que ninguno sabía era que este frágil inicio sería puesto a prueba más pronto de lo que imaginaban. Porque lo que ella ocultaba no era un simple secreto, era un peligro que estaba a punto de llegar a la puerta del rancho. El silencio del amanecer en el rancho siempre había sido profundo, pero aquella mañana tenía un filo distinto.
como si el viento arrastrara un presagio. El ranchero lo sintió antes incluso de escuchar los cascos. Estaba revisando el establo, cuando el caballo levantó la cabeza de golpe, con las orejas tensas hacia el horizonte. Los animales siempre percibían el peligro antes que los hombres, unos segundos después. Él escuchó lo que el caballo ya había advertido, varios jinetes acercándose. No eran pasos erráticos ni tranquilos. Era una marcha firme, organizada, decidida. No era buena señal. El ranchero dejó las herramientas a un lado y caminó hacia el porche, sin apresurarse pero con la mirada fija. El sol aún no había trepado completamente al cielo. Y en la penumbra vio las siluetas, 4 hombres con sombreros oscuros, rifles al hombro y un aire de violencia que podía sentirse incluso desde la distancia. No parecían comerciantes ni viajeros. Parecían cazadores. Cazadores de personas. Miró por instinto hacia su cabaña. La mujer Epechi seguía adentro, aún recuperándose. Ajena al peligro que se acercaba, o quizás temiéndolo desde el día en que él la encontró. Los jinetes se detuvieron frente al rancho. Sus caballos estaban cansados, cubiertos de polvo como si hubieran recorrido una larga distancia, siguiendo un rastro, el que parecía el líder. Un hombre de barba descuidada y ojos duros. Escupió al suelo antes de hablar. Buscamos a una joven Epechi, dijo con voz rasposa, vino por aquí. Tal vez pasó por su tierra. Tal vez pidió ayuda. ¿La ha visto? El ranchero no movió un músculo de la cara. No he visto a nadie, respondió con sinceridad firme pero sin mostrar nada más. Los hombres intercambiaron miradas sospechosas. Es peligrosa, continuó el líder, robó algo muy valioso. Tenemos órdenes de llevarla de vuelta. Viva o muerta. Las palabras colgaron en el aire como una amenaza directa. El ranchero sabía que revelar la presencia de la mujer sería entregarla a la muerte, pero también sabía que mentir podía ponerlo a él en la mira. No tengo interés en problemas ajenos, dijo con calma, y no he visto ninguna Epechi. Solo paso mis días trabajando aquí, los hombres no. Parecían convencidos. Uno de ellos bajó del caballo, observando los alrededores. ¿Le molestaría si echamos un vistazo?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que no era una pregunta. El ranchero dio un paso adelante, imponiendo su presencia. Era un hombre grande, fuerte, con cicatrices en los brazos y en el alma. El mensaje era claro, no daría permiso. Mi rancho es propiedad privada, advirtió, nadie entra sin invitación. El silencio se volvió espeso. Los hombres lo midieron, valorando si valía la pena enfrentarlo. El líder bufó, irritado. No queremos herirlo, amigo, dijo, solo encontrar a esa mujer. Si la ve, si escucha algo, será mejor que nos avise. Por su bien, sin esperar respuesta. Los jinetes giraron sus caballos y se marcharon por el mismo camino por el que llegaron, levantando una nube de polvo que tardó minutos en asentarse. El ranchero observó sus sombras alejarse hasta desaparecer. Solo entonces volvió a respirar con normalidad, regresó a la cabaña y encontró a la mujer Epechi sentada en la cama, respirando con dificultad. No sabía cuánto había escuchado, pero sus ojos decían que sabía suficiente. Están cerca, susurró ella. Lo sabía. No debí venir aquí. Él se sentó en una silla frente a ella. Es hora de que me digas quiénes son, dijo con voz firme. Ella bajó la mirada, como si estuviera debatiéndose consigo misma. Durante días había ocultado la verdad, creyendo que así lo protegía o se protegía a ella. Pero ahora no había escapatoria. Respiró hondo y comenzó. No son hombres del ejército ni colonos comunes. Son de un clan enemigo, hombres que comercian con nuestra gente. Me querían a mí. Dijeron que le pertenecía a su líder. Yo escapé antes de que me llevaran. Robé un amuleto sagrado. Un collar que solo lleva la hija del jefe. Mi padre me lo dio para protegerme, pero ellos lo quieren. Con ese amuleto pueden reclamar tierras y derechos sobre su pueblo. La voz se le quebró. Si me encuentran, no solo me matarán, también comenzará una guerra entre nuestras tribus. No puedo permitirme caer en sus manos. El ranchero la escuchó con el ceño fruncido. Ahora entendía por qué estaba tan desesperada. No solo huía por su vida, huía por la de muchos. Ella lo miró entonces, herida y cansada. Debo irme, dijo. No quiero que te maten por mi culpa, pero él negó lentamente. No vas a salir de aquí en tu estado. Y no voy a entregarte a esos hombres. No soy el tipo de persona que deja a alguien a su suerte, aunque pueda arriesgar mi vida. Los ojos de la joven Epechi se llenaron de un brillo que no era solo miedo. Era sorpresa y algo más. Admiración quizás, o un inicio de confianza. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó casi en un susurro. Él soltó un suspiro largo. Porque te encontré sangrando en mi puerta. Y porque te mereces una oportunidad. Nadie merece caer en manos de esa clase de hombres. Un silencio profundo los envolvió. Ella bajó la mirada, pero esta vez no era desconfianza. Era un calor nuevo, un reconocimiento silencioso del vínculo que comenzaba a formarse.
Esa noche, ambos permanecieron despiertos, escuchando los sonidos del desierto. No hablaban, pero sentían que sus destinos estaban entrelazados. El peligro los había unido, y el corazón, que él creía muerto, estaba comenzando a latir de nuevo, al día siguiente. La amenaza regresaría, y esta vez no habría advertencias. La batalla por sus vidas estaba a punto de comenzar. La madrugada llegó con un silencio extraño, demasiado denso, demasiado pesado. El ranchero despertó antes de que la luz tocara las montañas. Había dormido poco, con el rifle apoyado junto a la silla, atento a cualquier sonido fuera de lo normal. La mujer Apeche también estaba despierta, sentada junto a la ventana, mirando el horizonte con una mezcla de miedo y determinación. «Vendrán hoy», susurró ella sin apartar la vista del desierto. Lo sé, él no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos lo sentían. Algo en el aire anunciaba tormenta, una tormenta hecha de plomo, ira y sangre. El ranchero salió a revisar los alrededores. El sol apenas asomaba cuando vio algo que confirmó sus temores, huellas de caballos frescas, marcadas profundamente en el suelo. Los hombres habían pasado durante la noche, buscando el mejor momento para atacar. Regresó a la cabaña de inmediato. «Prepárate», dijo con voz grave. «No tenemos mucho tiempo», la mujer Apeche asintió. Aunque seguía herida, la fiebre había bajado y sus fuerzas comenzaban a regresar. Aún así, él sabía que no podría correr ni pelear como querría. Ella también lo sabía, pero no se quejó. «Si me entrego, te dejarán vivo», dijo, tomando aire con dificultad. «Te lo prometo». El ranchero la miró como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. «No voy a dejar que te lleven», respondió. «Si quieren entrar a este rancho, tendrán que pasar por encima de mí». Ella bajó la mirada, conmovida. Nadie había arriesgado la vida por ella antes. Su pueblo la había protegido, sí, pero por deber, por sangre. Este hombre lo hacía por otra razón. Una razón que ella comenzaba a sentir también, aunque le daba miedo pronunciarla. Los cascos se escucharon antes de que el sol estuviera completamente alto. 4 jinetes, los mismos de la mañana anterior, rodearon el rancho como lobos hambrientos. Esta vez no venían a hablar, venían a cazar. El ranchero ya estaba afuera, de pie frente a la cabaña, rifle en mano, postura firme y mirada decidida. No tenía miedo, o quizás sí, pero no lo demostraría. El líder sonrió con desprecio. «Sabíamos que mentías», gruñó. «Esa Apeche está aquí. Entréganosla y te dejaremos vivir». Él no se movió. «No tienen derecho a llevársela», respondió. «Y no voy a permitirlo». El líder escupió al suelo. «Entonces muere por una mujer que ni siquiera te pertenece», se burló. El ranchero apretó la mandíbula. Cada palabra de esos hombres era un insulto a su honor, a su humanidad, y al vínculo que comenzaba a unir su alma con la de la mujer herida dentro de su casa. «Lárguense de mi tierra», advirtió. Los hombres desenfundaron rifles. El primer disparo quebró el aire como un trueno, y el infierno cayó sobre el rancho. El ranchero se cubrió detrás del pozo, devolviendo el fuego con precisión y calma. Cada tiro era calculado, cada movimiento exacto. Sabía cómo defenderse. La vida dura le había enseñado más de lo que jamás pidió aprender. La mujer Apeche, escuchando los disparos desde dentro, sintió su corazón romperse. Intentó levantarse, tambaleándose, decidida a ayudarlo. No podía quedarse escondida mientras él arriesgaba su vida por ella. Tomó un arco que había visto colgado en la pared, un viejo arco que parecía más decorativo que útil. Pero lo tensó con sorprendente habilidad. Era parte de su cultura, de su esencia. Así había sido entrenada desde niña. Salió por la puerta trasera, respirando el aire frío que olía a pólvora. Uno de los hombres se acercaba por el costado, apuntando al ranchero. Ella, sin dudar, disparó. La flecha atravesó el viento y se clavó en el brazo del atacante, haciéndolo gritar de dolor. El ranchero volteó, sorprendido al verla fuera, pero no tuvo tiempo de reclamarle. Ese instante le salvó la vida. «Vuelve adentro», le gritó él. «No», respondió ella. «No voy a dejarte luchar solo». Hubo un segundo de silencio entre disparos, un reconocimiento mutuo, un pacto sin palabras. Siguieron peleando juntos, él con su rifle, ella con flechas y determinación. Un dúo inesperado, pero poderoso. 2 almas heridas, defendiendo un mismo hogar, después de varios minutos que parecieron horas. Los hombres comenzaron a retirarse, heridos, frustrados. Incapaces de vencer la resistencia del ranchero y la inesperada ferocidad de la mujer. La batalla estaba ganada. Por ahora. Cuando el último jinete desapareció más allá del cerro, el ranchero dejó caer el rifle, agotado. Ella corrió hacia él, temblando, revisando su cuerpo con las manos para asegurarse de que no estuviera herido. «¿Estás bien?», preguntó con voz quebrada. Él asintió, aunque respiraba con dificultad. «Gracias», murmuró, mirándola a los ojos. «No debiste salir, no iba a dejar que murieras por mí», respondió ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Yo no podría soportarlo. Se quedaron así, frente a frente, respirando el mismo aire, sintiendo algo que no podían negar. No era miedo, no era deuda, era conexión.
Era destino, cuando te encontré, dijo él lentamente, pensé que era solo un problema más en un mundo ya demasiado pesado. Pero ahora, se le quebró la voz. Ahora sé que tu llegada me salvó a mí también. Ella tomó su mano con suavidad. Gesto que nunca habría tenido el valor de hacer días antes. Nunca pensé que encontraría un lugar donde pertenecer, susurró. Hasta que llegué aquí. Hasta que te encontré a ti, el viento sopló suave como aprobando aquel encuentro inesperado. La batalla había terminado, pero algo más había nacido en medio del fuego. Un amor fuerte, improbable y sagrado, que ninguno de los dos había buscado, pero que el destino había decidido escribir. Desde ese día, el rancho ya no fue un refugio vacío. Fue un hogar para un hombre que había renunciado al amor, y para una mujer Epechi que lo había enseñado a sentir otra vez.